Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. En el video del día de hoy vamos a ver sólidos de revolución por el método de discos. Y antes, como siempre, de empezar nuestro video, los queremos invitar a que se suscriban y a que compartan nuestro contenido para así seguir creciendo. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es un sólido de revolución. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente función. Esta que está aquí en rojito es la recta y igual a 2, ¿sí? Vale 2 para todos los valores de x. Y tenemos el área que está acotada entre x igual a 0. Entonces aquí tenemos x igual a 0. Y aquí tenemos x igual a 2. Y esta área que está aquí es el área que vamos a hacer girar alrededor del eje x. ¿Listo? Entonces, fíjense una cosa. Si yo hago girar esta área alrededor de este eje, vamos a hacerlo aquí en la gráfica 3D. Esta es la misma área de acá. Entonces, fíjense que aquí, voy a mostrarles, esta es esa área que tenemos ahí. Si la coloreamos, es esta. La voy a colorear un momento acá. Es esta que está aquí. Y esa área la vamos a hacer girar alrededor del eje de rotación, que en este caso es el eje X. ¿Listo? Alrededor de ese eje X la vamos a hacer girar. Y vamos a ver qué pasa cuando hacemos girar alrededor de ese eje, esa área sombreada. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si me deja acá. Listo, voy a quitar ese coloreado por ahora. Ya sabemos que esa es el área que vamos a girar. Entonces, si rotamos eso alrededor del eje X, pues se va a generar algo como esto. Entonces, fíjense una cosa. Aquí. ¿Listo? ¿Listo? Esto pasa al girar alrededor del eje X, esa área, ¿sí? Se genera un sólido. ¿Listo? Y en ese caso, ese sólido, ahí está girando, ese sólido es un disco. ¿Listo? Entonces, el volumen de un disco, ¿cómo se halla? Entonces vamos a escribir aquí que el volumen de un disco, se halla de la siguiente forma. Es pi, la fórmula es pi, por el radio al cuadrado, ¿sí? Por el ancho. Por el ancho de este disco. Por el ancho. El ancho vamos a llamar el delta X. ¿Listo? Entonces, vamos a detener un momento acá esta figurita. Y acá rotamos alrededor. Entonces, el volumen va a ser el ancho, ¿sí? Por la altura, bueno, que en este caso es el radio elevado al cuadrado por pi. ¿Listo? Esa es la fórmula para el volumen de un cilindro. ¿Sí? En este caso, de este disco que se generó ahí. Ahora la idea es utilizar esa fórmula de ese volumen del cilindro, de ese disco que se generó, pero con cualquier figurita, ¿sí? Con cualquier área que estemos girando. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. ¿Listo? En este caso, bueno, calculemos el de este caso, ¿no? El volumen es pi, ¿sí? El radio es la distancia que hay de aquí a acá, ¿no? Entonces, el radio es 2, entonces 2 al cuadrado, por el ancho, que es 2 también. ¿Listo? Entonces, esto es 8, ¿sí? 2 por 2, 4 por 2, 8, pi. Y como es un volumen, son unidades cúbicas. Entonces vamos a usar esta herramienta del volumen de un disco para poder calcular el área que se genere con cualquier otra función. ¿Sí? Como así. Entonces aquí vamos a colocar otro ejemplo para calcular esa área. Listo. Ahora tenemos el ejemplo, la función x. ¿Listo? Entonces,
esta es el área que queremos girar. Listo, vamos a sombrearla acá. Esta que está aquí, debajo de la recta y igual a x, entre x igual a 0 y x igual a 2. ¿Listo? Entonces, al girar esa área alrededor de este mismo eje, alrededor del eje X, esto es el eje X, vamos a ver qué pasa. Entonces aquí vamos a generar el sólido, miren el sólido que se genera. ¿Listo? Este es el sólido que se genera. ¿Listo? Entonces la idea es usar esta herramienta que acabamos de ver, esa formulita, partiendo este volumen. Entonces vamos a hacerlo por acá, con esta otra herramienta. Entonces aquí vamos a colocar la función. Voy a borrar. Vamos a colocar la función que vamos a escribir, que es la función f igual a x. ¿Listo? Entonces la idea es partir el intervalo, como hacíamos cuando calculábamos el área bajo la curva en n subintervalos regulares. ¿Listo? Y al girarlos, fíjense que se generan estos disquitos. Entonces, entre más particiones haga, pues mejor va a ser la aproximación a ese volumen. Entonces, la idea es usar la suma de esos volúmenes, de esos discos, para hallar el área, para hallar el volumen de ese sólido de revolución que se generó. Entonces, bueno, el área que vamos a hacer girar es esta, ¿no? Ya vimos anteriormente. Si la hacemos girar alrededor del eje X, se genera este sólido que está acá. Entonces, la idea es usar la integral para poder calcular ese volumen de esos sólidos que se generan. Entonces, ¿cuál es la formulita para evaluar el volumen? Entonces, el volumen está dado por, en este caso, la integral. Entonces, miro de dónde a dónde puedo hacer yo trazar esos discos. Entonces, ¿de dónde a dónde se pueden trazar esos discos? Desde x igual a 0 hasta x igual a 2. Entonces, esto es desde 0 hasta 2 de pi, ¿sí? Es la suma de todos esos discos, ¿no? Entonces, miremos que si colocamos menos discos, ahí se van a ver más los discos, se van a detallar más, ¿sí? Entonces, va a ser la suma, y la suma lo hacemos con una integral, ¿no? Entonces, es pi por r, el radio de esos cilindros, el radio elevado al cuadrado, por el delta de x, ¿cierto? Que es el ancho de cada una de esas particiones que estamos haciendo. Entonces, entre más n's tengamos, pues mejor va a ser la aproximación. Entonces, aquí la idea es entonces encontrar cuál es el r, ¿sí? Aquí, esto sería la integral, pi lo puedo sacar de la integral, r. Entonces, para cualquier disco que yo trace acá, R, digamos que voy a hallar la altura de este cilindro que se generó. Entonces aquí, para este X, la altura es F del X. La altura es la función evaluada en ese punto. Entonces aquí la función F de X es X. Entonces es X, el radio al cuadrado, por el diferencial de X. Entonces aquí tenemos que el volumen entonces es la integral desde 0 hasta 2. Aquí puedo hacer esa integral, es pi. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 de 0 a 2. ¿Listo? Entonces este volumen sería pi, evaluando en el límite superior me da 2 al cubo sobre 3 y en el límite inferior me da 0. Entonces esto es 8 pi tercios. Y como es un volumen, son unidades cúbicas. ¿Listo? Entonces podemos escribir cualquier volumen de cualquier sólido que se genera si tenemos un eje horizontal de revolución, como en este caso, si el eje es horizontal, el eje de rotación, entonces el volumen se calcula de la siguiente forma. El volumen sería igual a pi, que es una constante que puede salir de la integral,
por la integral desde A hasta B del radio al cuadrado de x. Fíjense que aquí esta integral depende de x, por lo tanto estos límites también son valores en x. Y si el eje de revolución no es horizontal, sino es vertical, entonces aquí coloquemos la formulita, vamos a subir esto acá. Si el eje vertical de revolución, el volumen estará dado por pi, pero la integral entonces va a ser desde C hasta D de R de Y, ¿sí? Todo va a estar en términos de Y al cuadrado por dy. ¿Listo? Entonces fíjense que en esta integral esto depende de Y, esto depende de Y y los límites también dependen de Y. Entonces, según el ejercicio y según el eje de rotación en donde se genera el sólido de revolución, pues se plantea esa integral. ¿Listo? Vamos a ver un próximo video en donde tengamos un eje de rotación vertical. ¿Listo? Esto sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, compartir y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.